hoy Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Recordemos un poquito del contexto. Jesús está a muy poco tiempo de su glorificación y ya lo había advertido varias veces a sus discípulos. Ellos entonces esperaron a la noche, cuando Jesús estuvo en Getsemaní, y le preguntaron: ¿qué señal deberíamos esperar para tu venida, la que significará el final de nuestra era? Entonces Jesús les habla de las señales en los cielos y en la tierra, y que vendrían muchos que se harían pasar por Él, pero que no se dejen engañar, porque cuando Él realmente venga, no necesitarán que nadie les diga dónde está, porque todo ojo le verá. Entonces les cuenta la parábola de las 10 vírgenes, que trata sobre aquellos que, aún diciendo estarlo esperando, no están preparados adecuadamente para su venida. Y entonces, inmediatamente, bajo aquel contexto, les narra la parábola que hoy nos ocupa. Versículo 14. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En el contexto histórico en el que Cristo cuenta esta parábola, los viajes solían ser muy largos y la gente muy rica no podía llevarse casi nada de sus riquezas en sus viajes. De modo que el amo confió en sus siervos aquellos bienes. El hombre rico que deja los talentos, no regalados, sino prestados como inversión, es representación de Cristo mismo, que pronto se iría dejando grandes dones en este mundo, pero que pronto volverá para que se le rindan cuentas sobre todo lo que se ha hecho con aquellos recursos. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2 talentos, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Cristo no es comunista. Él no da ciegamente a todos por igual, pero todos, aún el menos favorecido entre nosotros, tiene sí o sí algo, un don específico, que es sin duda el más dulce y glorioso de todos. ¿Cuál crees que sea? Piénsalo un momento y continuemos, pues pronto será descubierto. Versículo 15, segunda parte. Y luego se fue lejos. Una vez hecho el viaje, no hay posible comunicación entre el que se va y los que se quedan. Es que no estamos hablando de la Gran Bretaña del siglo XVII, donde por lo menos había un rudimentario sistema postal y uno podía comunicarse a través de cartas. No, este es el siglo I en Palestina. Lo que el amo les dio, ellos lo administrarían sin supervisión del patrón, aunque al final sí o sí darían cuentas. Versículo 16.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué son los talentos? Un talento equivale a todo el metal precioso, sea oro o plata, que pudiera caber en una vasija grande llamada ánfora. Esto es alrededor de 25 kilogramos. Si aquellos talentos hubieran sido de oro, hagamos el cálculo. 1 gramo de oro cuesta 236 soles. 1 kilogramo de oro entonces será 236.000 soles. Y entonces un talento de oro será 5.900.000 soles. Claro, el oro seguramente no valía lo mismo en aquella época que hoy, pero de todas maneras, cada talento representaba una cantidad magnífica de riquezas. Esto nos hace recordar que aquellas capacidades que Dios nos ha dado a cada uno son muy valiosas y así deberíamos apreciarlas. El primer personaje recibió 5 talentos. Él recibió por gracia, pero no se quedó con los brazos cruzados ante aquella gracia, sino que se esforzó en que ésta diese muchos frutos. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. El siguiente personaje no había recibido lo mismo que el primero. Entendemos que su capacidad no sería la misma que la del primero, pero aún así, este se esforzó e hizo producir lo que se le dio. Fructificó mucho acorde a sus capacidades. El Señor no quiere que tú seas otro apóstol Pablo, otro apóstol Juan u otro Spurgeon, pero sí te pide que produzcas todo lo posible de acuerdo a lo que se te ha dado. Y mientras más tengas, más se te pide que produzcas hasta el día en que Él venga. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. A ver, 1 talento tampoco son centavos. Estamos hablando de una cantidad muy significativa de riqueza. Se hubiera podido hacer mucho con el talento que se le dio a este hombre. Pero él, después de haberlo recibido, prefirió no hacer nada, simplemente esconderlo y esperar. Bien, a este punto quizá te preguntes, ¿a qué está representando los talentos en esta parábola? Los talentos representan todas las cosas que Dios le dio a la humanidad, nuestras riquezas en todas sus formas y también nuestras capacidades, como la inteligencia, la creatividad, etc. Pero hay un don más que sinceramente es el más importante que la humanidad jamás ha recibido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Esto es Juan 3:16. Sí, la salvación que es por Cristo Jesús es el más valioso don que ha recibido jamás la humanidad. Y en el final de esta era, cuando Cristo vuelva, Dios ha de pedir cuentas a todos sobre todo lo que hicimos con todo lo que Él nos ha dado, incluyendo este glorioso don. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Lo prometido fue cumplido. El amo volvió y es hora de rendir cuentas. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Por qué no 4 o 6? ¿Por qué justo el doble de lo que recibió? No olvidemos que una parábola es solo una representación. ¿A qué representa entonces esto? A que cada talento produjo otro más. Cada cosa recibida debe producir riquezas, habilidades, el evangelio. Versículo 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, la producción no fue para sí mismo, fue para su señor. Todo es suyo y nosotros todos hemos de rendir cuentas de todo ante él. Cuán glorioso será aquel día en que él nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Los millones que podrían valer aquellos talentos que Dios nos dio son poco para el Señor, pues las riquezas de los cielos son para nosotros inmensurables. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Se esforzó,
buscó oportunidades e hizo producir lo que se le dio. Y en este caso, Dios no le pidió 5 al que solo le dio 2. Algunos tienen más habilidades o recursos que otros, pero todos podemos producir. Versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El premio fue igual, tanto para el primero como para el segundo, aunque ambos no produjeron igual, sino que produjeron de acuerdo a su capacidad. Eso es lo que el Señor nos pide. No estemos comparándonos con otros, sino esforcémonos en hacer que todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco, produzca. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Acaso no fue sembrar lo que hizo el Señor cuando le dio a él su talento como quien siembra en tierra fértil? ¿Acaso no esparció cuando dio a diferentes personas su riqueza, a cada cual según su capacidad, para que produzcan? Tuve miedo, dice el tercer personaje. El miedo, amados hermanos, es el peor consejero. Confunde, bloquea, inutiliza. ¿Has sentido miedo? Déjalo a los pies de Cristo en oración. Ser valiente no significa nunca tener miedo, sino sobreponerse a pesar de este. Solo cuando tenemos miedo podremos demostrar nuestro coraje y valor. El miedo es una señal de advertencia, pero no debemos dejar que este miedo nos domine, que sea tu fe la que guíe tus acciones. Vence al miedo con la oración. Escondí tu talento, continúa la tercera persona. Sabemos que entre todas las cosas que Dios nos ha entregado está también el Evangelio. ¿Qué hace el hombre cuando recibe este Evangelio de salvación? ¿Le permite producir en su vida copiosos frutos que permanezcan por la eternidad? ¿O lo esconde entre las hojas de su Biblia para que queden infructuosos? ¿Qué pasa con aquel que, aun habiendo escuchado el Evangelio, desprecia el don de Dios y lo esconde entre papel y tinta, impidiéndole producir? Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Hay que hacer una aclaración en este punto. Esa palabra que se tradujo por sabías es la palabra griega oída, que no habla sobre conocer con certeza algo, sino sobre haber oído sobre algo. Tener información al respecto, aún sin saber si aquella información es cierta o no. Una mejor traducción sería: creías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Si eres demasiado flojo para trabajar, por lo menos permite que otros lo hagan producir. No quieres desarrollar tus talentos, por lo menos úsalos así como los tienes y que otros sean bendecidos. Tu riqueza, tu parte en el ministerio, el Evangelio. Así que no quieres creer, pues no impidas que otros crean y sean salvos. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Al que no tiene producción, al que no hace nada con lo que recibió, aún lo que recibió, sea poco o mucho, le será quitado. ¿Y qué sucede si ya no tienes ningún don de Dios, ni siquiera el don de la vida? Versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mientras hay vida, hay esperanza. No desperdicies el don de Dios ni un segundo más. Mañana podría ser demasiado tarde. Hay 3 verdades en las que debemos reflexionar esta noche. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.